Le voy a llamar a mi esposo para que pase al hermano que va a predicar. Amén, gloria. Toma su lugar, hermanos, en esta mañana. Agradecemos a Dios una vez más esta oportunidad que Él nos concede de estar aquí. Gracias por su amor y misericordia. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Se quejó esta semana de que tenía calor. Ahí está un agua. Alguien dijo, ay, qué calor hace, me gustó. En la noche las cobijas, prendió el ventilador. Bien, gracias a Dios, el Señor es muy bueno, el Señor es misericordioso. Alguien había dicho por ahí, hermano, que estos días o este año, hermano, no iba a haber sequía. Pero mire, bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios, hermano, es misericordioso. Hubo lluvia y granizo, por si no contemplaba con lluvia. Amén. Y fresco, hermano. Gracias a Dios por su amor y misericordia. Amén. Amén. Estamos contentos, le repito una vez más, hermano, de estar aquí. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que nos permite y la oportunidad que nos da de estar en este lugar para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Sí, amén. Amén. Sí, sí. Hoy está con nosotros sobrina de nuestra hermana Febe Dalila. Si nos recuerda su nombre, por favor. No, la sobrina. Ana Vargas. Y su pequeño Javier. Daniel. Es que ya estos nuevas generaciones, ya. Juan, Armando, Arturo. Gracias a Dios. ¿Qué le decimos, hermano? Que Dios les bendiga y que vaya hasta que Cristo venga. Son bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy no voy a predicar yo. Agradecemos a Dios por la vida de Ismael Soria, Amén. que nos acompaña y que la semana pasada le pedimos que nos pudiera compartir en este día y pues hoy está listo y le dejamos el lugar. Amén. ¿Qué le decimos, hermanos? Que Dios les bendiga y que vaya hasta que Cristo venga. Los niños, hermano, pasen a su anexo. Hay maestro que les va a dar clases y que por favor, ya mi esposa les recordó, hermano, del celular, apague su celular. ¿Qué le va a pasar al que le suene el celular? ¿Tiene hambre, hermano? Bueno, pídele a Dios que no suene su celular. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Aleluya. Es para mí siempre un gozo poder estar con ustedes una vez más. La gloria sea para Dios. Y siempre que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, digo lo siguiente: que Dios es bueno y Dios es fiel en gran manera. ¿Amén? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada día tenemos una ocasión nueva de agradecerle a Dios. La palabra de Dios dice que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos, nos regocijaremos en Él. No importa cómo esté el día, no importa lo que venga o lo que suceda allá afuera, Dios tiene una palabra para nosotros hoy y Dios tiene en sus manos todas las cosas. Amén. Y pensando en lo que iba a predicarles el día de hoy, yo tenía ya preparado un mensaje anterior, pero ese mensaje no va a salir a la luz hoy, porque Dios habló que tenía que compartir con ustedes también sobre otro mensaje, el cual les compartiré en un momento. Y miren, siempre me he asombrado cuando he visto lo siguiente: a veces estamos preparando el mensaje y a veces me ha sucedido varias veces ya que prepara un mensaje, el pastor de la iglesia a veces prepara o escoge algunos coros, algunas alabanzas, y a veces por tiempo o por algo no hay mucha comunicación, ¿verdad? Sin embargo, me he dado cuenta que cuando yo traigo el mensaje, Dios ya empieza a hablar con las alabanzas, y eso es la voz de Dios. Y quiero decirles que hoy volvió a pasar, no con las alabanzas todavía, sino especial y específicamente con la palabra que leyó nuestra hermana José. Justamente eso
es gran parte o esencia del mensaje que les vengo a traer hoy. Cuando Dios hace eso, es porque Él está confirmando la palabra que vamos a compartir. Amén. Es porque Dios es el que se mueve y no el hombre. Es porque Dios es el que empieza a hablar desde antes y a confirmar que la palabra que necesitamos es la que se va a escuchar. Porque Dios es el que habla la vida del hombre. Amén. El hombre solo es un instrumento para hablar la palabra y la bondad de Dios. Y tú debes de ser esa tierra fértil. Ahora, ya lo decíamos, la alabanza, la adoración, es el terreno fértil que prepara el corazón para la palabra. Tú y yo debemos de estar en sintonía con lo que cantamos. Porque muchas veces la adoración, la alabanza nos lleva a la adoración. La alabanza es el primer nivel para llegar a Dios. Grande Dios son tus maravillas, tus proezas, tus prodigios. Nos gozamos, danzamos, brincamos, saltamos. Es el primer nivel de acercamiento a Dios. Pero hay un nivel más arriba que la alabanza. Y ese se le llama la adoración. La adoración a Dios es cuando tú te quedas frente a Él y empiezas a decirle: Santo, Santo, Santo. Señor, tú eres digno. Tú eres poderoso. Tú eres majestuoso. Y la adoración va más allá de la alabanza. Pero hay un nivel más arriba de la alabanza, de la adoración. Y ese es la contemplación de Dios. Cuando tú llegas a contemplar a Dios, las palabras ya no salen. Cuando tú contemplas la bondad y la misericordia de Dios y que el reino de Dios baja a tu vida en una palabra, ya no puedes decir absolutamente nada, sino tirarte de rodillas, como le pasó a todos los profetas que vieron la revelación manifiesta de Dios. Isaías, Jeremías, el mismo Juan. Dice la palabra: y me tiré de rodillas y caí como desmayado ante la presencia de Dios. Cuando el corazón está conectado desde la alabanza y cuando la mente, el espíritu y el corazón son tierra fértil, podemos esperar llegar al nivel de la contemplación. Y quiero decirte que la contemplación trae sanidad. La contemplación de la palabra de Dios y de su presencia manifiesta trae cosas maravillosas a tu familia. Hay bendiciones que llegan a nosotros cuando adoramos. Hay bendiciones por las cuales estamos orando, estamos pidiendo una y otra vez, y no importa la edad que tengamos. Cada quien tiene una necesidad. Qué grande es Dios, que Dios en su bondad y misericordia no se fija qué edad tú tengas. Tengas tú 10 años, 5 años, 13, 15, 70, 30. Tú tienes una necesidad y Dios conoce esa necesidad. El Dios que creó los cielos y la tierra tiene cuidado de ti. El Dios que se movió en el reino de Babilonia ya con Daniel tenía planes para Babilonia, tenía planes para Israel, pero era el Dios de Daniel en Babilonia. Así que digo esto porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, cosas grandes suceden. ¿Amén? Y el mensaje que yo quiero compartir hoy es el siguiente: ¿qué hacemos en nuestra vida después de conocer a Cristo? Hay muchas cosas que suceden cuando tú vienes a Cristo. Cuando hay un nacimiento verdadero, cuando dejas las cosas que pasaron en tu vida anterior y vienes a Cristo, cosas grandes y maravillosas suceden. Ustedes lo saben. Sí, amén. Ustedes han tenido experiencias con Dios. Ustedes saben quiénes eran antes y quiénes son después. Y Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Amén, amén. Pero después de haber nacido de nuevo, en lo que espero que es en lo que nos encontramos todos nosotros ahora, ¿qué es lo que sigue? La vida es un caminar. La vida es un andar diario. Y por eso el mensaje que quiero compartirte hoy es el proceso de Dios en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en la vida tuya hoy. Lo que Dios quiere hacer, la forma en que Dios se quiere manifestar en tu vida, y a veces lo que cuesta llegar al cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. La vida del hombre la conoce Dios. Solo Dios tiene el conocimiento de tu vida y nadie más. Hay cosas que tú y yo tenemos en nuestro corazón y tal vez no le hemos dicho a nadie.
Hay cosas que tú y yo tenemos dentro de nuestra mente y de nuestro espíritu. Y tal vez aquellos quienes están casados, a veces no lo sabe la esposa, o se tarda para decírselo a la esposa, o viceversa, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres. Pero la vida del hombre la conoce Dios. Dios conoce el proceso por el que estás pasando. Dios sabe lo que estás viviendo. Y ahí donde hay una necesidad grande e imperante en tu vida, Dios quiere traer una palabra hoy. Todos estamos inmersos en un proceso. Ese es el proceso de Dios. Tú y yo nos encontramos en esta etapa en una situación a veces difícil, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana es gozosa. La vida cristiana es alegre, por supuesto, pero es difícil al mismo tiempo. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero decirte, hermano, que las tribulaciones y los procesos de Dios en tu vida son necesarios. El proceso de Dios en tu vida es necesario para que podamos crecer. Si no hay un proceso en la vida del hombre y de la mujer de Dios, no podemos esperar grandes cosas en nuestra vida. Y el proceso que Dios trae a nosotros es un proceso que nos catapulta, que nos lleva al cumplimiento de la palabra de Dios, que nos lleva a la tierra prometida. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tú y yo hemos venido a eso en la vida. Uno, a darle gloria a Dios, alabanzas a Dios. Y dos, a que tu carácter y mi carácter sean forjados, sean pasados por el horno, por el fuego de la prueba, y lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. Por ahí decía un pastor que en esta vida nosotros venimos a darle gloria a Dios primeramente, y de paso me caso, de paso tengo familia, de paso, si puedo, tengo una casa, de paso hago estudios, de paso hago lo que sea, pero es de paso. Tú y yo venimos a darle gloria a Dios, y ese es el propósito magno de Dios en tu vida. Y quiero decirte que cuando lo haces en medio del proceso, Dios se agrada de eso. Tú puedes alabar y bendecir a Dios cuando todo va bien, todos lo podemos hacer. Pero levantar manos santas cuando uno está esperando lo que quiere y lo que anhela, no cualquiera lo puede hacer. Levantar un cántico de adoración, de alabanza a Dios cuando estás en la prueba, encerrado, abrumado por la prueba, no cualquiera lo puede hacer. Y eso es lo que atrae el corazón de Dios y llama la atención de Dios a tu vida. Dios es grande y Dios se va a manifestar en la vida tuya cuando pasas un proceso. A veces esperamos y aún lo recibimos, pero la palabra de Dios dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia a causa de lo que padeció. Él tuvo que padecer y tuvo que aprender a ser obediente. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes en medio de la prueba y del proceso. El proceso es lo que te afina. El proceso es lo que Dios usa para catapultarte y llevarte al reino. El proceso es lo que Dios usa, la prueba es lo que Dios usa, el desierto es lo que Dios usa para llevarte finalmente a la tierra prometida. Tú estás esperando algo hoy. Tú has orado por mucho tiempo a Dios por algo, pero Dios está allí viendo tu corazón. Dios está ahí esperando a ver cuál es el nivel de fidelidad que tú demuestras a Dios. Dios está esperando a ver cuando tú levantas manos santas a Dios, si en verdad son manos santas. Dios está esperando a ver si la tribulación no te va a acallar. Dios está esperando. Dios está atento. Dios está escuchando. Y quiero decirte que los procesos en la vida son necesarios, pero no son forzosos. El proceso que tú y yo debemos de pasar en nuestra vida es necesario para ser como Cristo. Aquel que quiera crecer, aquel que quiera llegar a ver la promesa de Dios, aquel que quiera
a pisar la tierra prometida de la promesa de Dios en su vida, tiene que pasar por el desierto. Tiene que pasar por el calor del desierto. Tiene que pasar por la necesidad de tener hambre y sed en medio del desierto. Pero no es forzoso. Aquel que no quiere pasar por el proceso del desierto, Dios no le va a obligar. Y lo hemos visto con el pueblo de Israel. Cuando se rebelaron con Coré, en la rebelión de Coré, y muchos empezaron a renegar de Dios y decirle a Moisés: ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Al menos allá nos acordamos y teníamos frutas, teníamos melones, teníamos muchas cosas, puerros, verduras. Al menos nos daban lo que necesitábamos. Pero aquí en el desierto no hay nada, Moisés. Vamos a escoger mejor a un hombre y que nos guíe de regreso a Egipto. El proceso no es forzoso. El proceso es necesario para conquistar. Pero el proceso no va a estar a la vuelta de la esquina para concluirse. Es un proceso de Dios. Y aquí la palabra nos dice que Dios tiene un tiempo para todo. Dios es perfecto en sus tiempos. Dios tiene un kairos, el tiempo de Dios. Y tú y yo a veces vivimos ensimismados en el cronos de nuestra vida. Hoy es 2024. Mañana es marzo, abril, mayo, junio, y después viene el año 2025. Y Dios todavía no llega a lo que estoy esperando. Ya han pasado 3 años, 5 años, 10 años, 1 año, meses. Pero la situación es que Dios no se mueve en el cronos. La situación es que Dios se mueve en el kairos. Y el kairos es el propósito de Dios en el cronos de tu vida. El kairos de Dios es lo que Dios quiere ver en tu vida, en tu cronos. ¿Y cuál es ese kairos? Tener los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y debería agregar: no hay tiempo. Los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en tu vida. Muchos le decían a Jesús: Señor, ya estamos aquí, estamos listos para escuchar tus palabras. Y en una ocasión Jesús les trajo una reprimenda y les dijo: de cierto les digo que ustedes me siguen, no por mis palabras, sino porque les di pan y comieron y se saciaron. Y Jesús les empezó a decir: más, primeramente, lo que ustedes deben de hacer, estoy parafraseando, es buscar el reino de Dios, es comer el pan del cielo. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Es tomar tu cruz y seguirme. Muchos siguen a Dios por los milagros, y gloria a Dios por los milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Pero cuando están los milagros y los milagros se acaban por un momento, ¿qué queda? Tú y yo no vamos a vivir de milagros. Tú y yo vamos a vivir de la convicción y el fundamento del carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando todo se acabó, Dios no estuvo multiplicando los panes y los peces a cada rato. Hubo momentos en que la comida tenía que ser trabajada, como es la naturaleza, que para comer tengamos que trabajar. No siempre Dios va a hacer un milagro a la manera que tú y yo esperamos. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Qué es el fundamento de la vida cristiana? Es el carácter de Cristo en tu vida. Y hasta que tú tengas el carácter de Cristo en tu vida, vas a pasar del cronos al kairos de Dios. Y vas a pasar de kairos en kairos aceleradamente. Porque quiero decirte que hay muchos hoy que tal vez sean estacionados en kinder espiritual por 10 años, en la secundaria espiritual por 15 años, en la universidad espiritual por 20 años, y no pasan y no crecen. La voluntad de Dios es que cada etapa de tu vida la pases en su tiempo. La voluntad de Dios es que no te quedes en kinder espiritual por 10 ni 20 años.
Y Pablo lo testificaba y lo decía: yo no les puedo dar a comer carne todavía. Ustedes todavía andan comiendo el alimento de los niños. No pueden digerir cosas sólidas. Todavía les tengo que predicar del bautismo, del arrepentimiento de pecados. Eso es el fundamento. ¿Cómo puedo decirles más allá? Me imagino a Pablo pensando: ¿cómo puedo decir misterios de Dios? ¿Cómo puedo revelar palabra de Dios si todavía no me van a entender? Porque tiempo ha de que se han convertido y no han crecido en el corazón de Dios para su vida. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que te lleva de kairos en kairos. Por eso hay muchos allá afuera que en un año crecen lo que en 15 años otro no ha crecido. Porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo da el venir día tras día. Y no me malinterpretes, venir día tras día es bueno a la casa de Dios, domingo en domingo, por supuesto, ahí crecemos, en los grupos, en la oración. Pero el fundamento es la intimidad de Dios en tu vida. Y aquel que intime más con Dios es el que se va a ir de kairos en kairos. Aquel que intime con Dios allá en casa. Tú y yo tenemos que venir aquí a la casa de Dios encendidos de llama. Aquí no venimos a encendernos. Tú y yo tenemos que venir de la casa, del transporte, ya encendidos, alabando a Dios. Porque una brasa, cuando se separa del resto de las brasas, ¿qué le sucede? Se apaga, se enfría y se apaga. Pero toda una brasa que se está a punto de apagar o de extinguir, o que se ha apagado y echa de nuevo en las brasas, ¿y qué le sucede? Se aviva de nuevo. Es necesario estar reunidos. Pero la intimidad de Dios no te la va a dar nadie. Tú no puedes vivir de la intimidad de otros. Tú no puedes vivir de la revelación de otros. Tú no puedes vivir de la palabra de otros en cierto sentido, y tú me entiendes. Tú tienes que venir a Dios. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios es lo que te capacita para pasar el proceso de Dios. ¿Cuál es tu proceso? Hay una enfermedad que he tenido por tiempo. Hay cosas de las que Dios me ha sacado. Hay cosas que le he pedido a Dios y no se han cumplido. Hay cosas de las cuales yo tengo temor y nadie lo sabe. Me da pena o me da vergüenza. Hay cosas con las que estoy luchando dentro de mi corazón y solo Dios sabe. Hay tentaciones con las que estoy batallando. El proceso de Dios es un tiempo de quietud para que tú y Dios intimen más. El desierto tiene una gran meta en tu vida y es sacar lo mejor de ti. Dios quiere pulir, Dios quiere pasar por el horno lo que Dios te ha dado en el momento en que tú naciste. Dios te ha dotado de dones, Dios te ha dotado de maravillas, Dios te ha dotado de grandes cosas. Y eso no va a salir hasta que tú estés dispuesto a pasar voluntariamente por el proceso de Dios. A un árbol pequeño, cuando se le quiere que crezca derecho, se le pone una vara en un tronco tierno. Y así el hombre se asegura de que el árbol crezca derecho. Tú y yo somos ese tronco tierno, pero tú y yo tenemos que acercarnos voluntariamente a la vara. Amén, amén. A la vara de la corrección y de la exhortación de la palabra de Dios. Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, prospera. Dios al que ama, sustenta. Y quiero decirte algo. En el proceso van a haber caídas. En el proceso vas a desmayar y puedes caer. Pero levántate. Levántate nuevamente, porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta de todas ellas. Lo levanta de todas ellas. Tú no estás en derrota hasta el momento que abandonas. Mientras no abandonas, vas de victoria en victoria. Y tú y yo peleamos desde la victoria. La batalla que peleamos en esta vida se pelea desde la victoria, hermano. Cuando yo conocí a Cristo, y lo he dicho tal vez en otras ocasiones, a los 18 años, conocí a Cristo.
tenía la escuela cristiana, y gloria a Dios por mis abuelos, mis padres, tíos, tías, gloria a Dios por eso. Pero hay un momento en que tú tienes que venir a Cristo. Y cuando eso me pasó a mí, vine a Cristo sin nada, sin prejuicios. Le dije: Dios, hoy empieza mi caminar contigo. Ya no me voy a basar en lo que otros hicieron por mí o han orado por mí. Yo te quiero conocer. Empecé tanto de ceros que empecé a dudar de la existencia de Dios. Pero quiero decirle que cuando vine a Cristo y Dios trajo a mi vida, ahí en mi habitación arrodillado: Señor, ven a mi vida, el cielo empezó a brillar mucho más de lo que literalmente brillaba. Abría las ventanas de mi cuarto y el cielo se abría, así como Esteban, de par en par, y Esteban veía la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a un lado de la diestra de la gloria majestuosa, y decía: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Literalmente. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando vas a la zarza ardiente, Dios te prepara para cruzar el proceso. El proceso es donde se conoce a Dios. Y Dios le dijo a Israel: la llevaré al desierto para enamorarla una vez más, para enamorarte una vez más. Si no fuera por el desierto de la prueba, no estaríamos enamorados de Dios. Si no fuera por la prueba, Dios no se propiciaría una mejor oportunidad para enamorarte, para que tú lo busques. El desierto es necesario si quieres crecer. El desierto es necesario si quieres amar y conocer a Dios como Dios quiere ser conocido por ti. Y así como le pasó a Pablo, que en su proceso tuvo que ser tirado del caballo, tú y yo tenemos que caer, humillarnos, venir sin prejuicios. Señor, perdóname porque en mi vida se ha hallado orgullo por muchos años. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no solo David se supo arrepentir, no solo David adoraba y era el dulce cantor de Israel, sino porque David supo conocer a Dios en su proceso. Y porque David decía: Señor, imagina David, un hombre conforme al corazón de Dios, sensible. Y David le dijo a Dios: Señor, ven y hice el camino de maldad y guíame por el camino eterno. Porque David sabía que podían haber cosas dentro de él con las cuales estaba pecando contra Dios, pero que a veces tú y yo no nos damos cuenta, porque hemos llevado una vida, porque hemos llevado una forma de vivir, pero por eso la palabra de Dios es la que trae la revelación de nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios es la que nos catapulta y nos prepara para el proceso. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. David fue un hombre que aprendió a pasar el proceso de Dios. Daniel en Babilonia fue un hombre que tuvo que pasar el proceso de Dios. Los amigos de Daniel fueron hombres que tuvieron que pasar por el horno de la prueba por fe. Y quiero decirte, para que veas bíblicamente cómo es más grande la convicción y el fundamento que el milagro. Los hijos de Israel, los amigos de Daniel, al ser echados al horno de fuego, antes de ser echados, le dijeron al rey: oh rey, sépase que nosotros no vamos a adorar la imagen de oro que usted ha construido. Échenos en el horno, si usted quiere. El Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Milagro. Y si no lo hace, sépase que no vamos a arrodillarnos. Convicción y fundamento, el carácter de Cristo. Aun cuando no veas el milagro que tú quieres ver, si permaneces en la prueba, si permaneces en el horno de fuego, la convicción misma y el fundamento te va a hacer ver el milagro de Dios. Y David no tuvo que aprender. David era un joven que estaba atrás en la majada. Y él era pequeño, era cuidador de ovejas, pero ahí en su intimidad él tuvo que conocer a Dios. Ahí en su intimidad, en su pequeñez,
conocía a Dios. Quiero decirte que David, a sus 9, a sus 8 años, conocía a Dios que muchos guerreros consumados en Israel. David ya conocía a Dios. Tú y yo tenemos que conocer a Dios. Porque lo que te lleva al medio del proceso, lo que te lleva al reino, es que conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti. Es que Dios conozca tu nombre. Tú puedes formar parte del pueblo de Dios, pero Dios conocía a David por nombre. Y él, estando ahí en la majada, estaba cuidando las ovejas y compuso el Salmo 23, porque él vio a las ovejas que él cuidaba y dijo: oh Dios, tú así cuidas de mí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Aleluya. Así como yo cuido de estas ovejas, tú cuidas de mí. Y de repente un oso venía y tomaba la oveja. Y David, que conocía a Dios, por fe se abalanzaba contra aquel oso. Nadie sabía lo que David hacía. Nadie tenía conocimiento de lo que David hacía con sus manos. Él desgarraba osos y leones para salvar a sus ovejas. Pero eso solo lo hacía porque la unción del Espíritu Santo estaba con él. Porque la unción del Espíritu Santo estaba con él. Conocer a Dios te va a dar unción. La unción te va a hacer cosas sobrenaturales. Y la sobrenaturalidad de Dios es la naturalidad y la realidad del cielo en tu vida. Es lo que Dios quiere que tú veas día tras día. Que tú vayas detrás de tus enemigos, de enemigos espirituales, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nadie nos hace la guerra. Hay uno que nos hace la guerra en medio del proceso, y ese es Satanás. Esas son las huestes de maldad, son los gobernadores, los principados. Son de ellos los que cambian la mentalidad del hombre allá afuera. Y cuando tú y yo nos salimos de la presencia de Dios y empezamos a darle lugar a la voz del enemigo, no pasa mucho tiempo, porque el pecado tiene una característica, y el pecado consume inmediatamente. El pecado acaba de inmediato lo que tal vez has construido en mucho tiempo por la gracia y con la ayuda de Dios. El proceso tiene dos vertientes. El proceso viene de parte de Dios, pero en el proceso Satanás va a querer aprovechar para que tú seas desviado del propósito de Dios. ¿Es bíblico? Sí. Pablo dijo: he orado a Dios para que me quite este azote. El proceso de Dios para Pablo. Porque Pablo decía: no vaya a ser que yo me venga a creer que porque Dios me ha dado tanto y estoy en la carne, no me vaya yo a presumir de las cosas que Dios me ha dado. Pero Dios me dejó un azote, el cual yo le he pedido que lo quite. Pero no ha sido así, porque Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y un azote para Pablo. A veces tú y yo estamos orando: Señor, quita esto de mi vida. Creo que esto viene del enemigo, pero detrás de eso está Dios todavía, porque Dios contiene todas las cosas. Dios puede usar al enemigo a tu favor. Lo hizo con Job, es bíblico. Lo hizo con Job. Satanás vino contra Job con todo lo que tenía, y Job tuvo que pasar un proceso difícil, donde su salud fue trastocada, porque Satanás vino y tocó su salud, porque Dios se lo permitió allá arriba. Y Satanás vino con toda su fuerza y dijo: Job, tú estás en un proceso y voy a hacer que maldigas a Dios en tu proceso. Te voy a enviar enfermedad, te voy a enviar lo que no esperas, aun que tu esposa reniegue. Aún, Job, la fuerza que esperarías de tu esposa no te la va a dar, porque yo me voy a encargar de que no sea así. ¿Te imaginas lo difícil para Job? Qué difícil es que alguien en quien tú confías te dé la espalda en tu proceso. Job lo vivió, pero por todo no renegó de Dios. Dios pasó a Job por el horno de la prueba. Y solo fue a través del proceso y después del proceso que Dios le metió que Job pudo decir:
de oídas te había oído. Antes del proceso tú y yo conocemos a Dios de oídas. Hemos oído de Dios, grande, fuerte, maravilloso, qué lindo, qué hermoso. Pero en el proceso, más ahora mis ojos te ven. Ahora yo conozco la bondad y la gracia de Dios en la necesidad. Y David fue un hombre que tuvo que pasar por el proceso. ¿Qué hombre más procesado, sino también no fue David? Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 23, porque vamos a tener algo muy puntual, conciso de esta pequeña parte. Unos cuantos versos que quiero dejar en tu vida. Primera de Samuel, capítulo 23. Y en ese capítulo, la palabra de Dios relata que David había estado huyendo de Saúl de una manera, ustedes saben, de una manera en la que David no podía ocultarse fácilmente, porque no es fácil huir de aquel que tiene todos los recursos, no es fácil esconderse de aquel que tiene todo en su poder. ¿Qué es lo que te está siguiendo hoy? ¿Qué es de aquello que tú estás huyendo? Que dices, Señor, si tú no me salvas, esto me va a devorar y esto me va a terminar. David tuvo que huir de Saúl, el rey que tenía un ejército en su mano, del rey que tenía recursos y dinero, del rey que tenía todo lo que David todavía no tenía, pero Saúl no tenía lo que David tenía. David tenía la presencia de Dios en su vida. No importa lo que te esté siguiendo hoy, no importa la enfermedad, no importa el temor, no importa las inseguridades, tú tienes lo que nada de eso tiene. Y esa es la presencia de Dios en tu vida. Qué importante es tener a Dios en nuestra vida. Y David escuchó un rumor de que una ciudad llamada Keila estaba siendo sitiada. Y David vino a Dios y le consultó y le dijo, Señor, ¿iré a Keila, la ciudad, para librarla? Y Dios le dijo, ve, líbrala, porque te entregaré al ejército que está batallando contra Keila. Fue con su ejército, David, y ellos estaban muertos de miedo. Y volvió a consultar David a Dios. Y le dijo, iré a librar a Keila. Y le dijo, ve. Y fue, y libró a Keila. Y es en ese contexto donde Saúl se da cuenta que David estaba en la ciudad de Keila. Y dijo Saúl, Dios me ha entregado a David, a mi enemigo, en mi mano. Saúl había sido un hombre que Dios le había dado de su gracia y de su espíritu, pero que el orgullo, la codicia y la envidia pronto le nubló la cabeza a Saúl. Y él pensaba que Dios le había entregado en sus manos a David. Qué raro. El pecado te hace decir cosas que no sabes. Saúl decía, Dios me lo entregó en mi mano, cuando fue todo lo contrario. Aún David no levantó su mano contra Saúl. Y Saúl fue con su ejército a Keila. David huyó, y es en ese contexto donde David huía con sus hombres que estaban en el desierto. Y ahí en el versículo 14, que es lo principal que quiero que leamos, 23:14, y dice la palabra, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Ziph. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios. De todos los procesos que David tuvo que vivir, el proceso de estar en el desierto fue uno de los más duros que él pasó. En la palabra de Dios el desierto es prueba. En la palabra de Dios la prueba es sequedad. En la palabra de Dios, cuando estamos en medio del desierto, no hay nada que nosotros podamos ver y palpar inmediatamente para tomarlo y beberlo. Pero la palabra de Dios dice que Él hace nacer aguas en el desierto. En los sequedales hace nacer ríos. Y David dice que se quedó en el desierto. Y quiero que me sigas con tu vista aquí, porque ahora yo lo voy a parafrasear. Desde el verso 14 dice la palabra de Dios, y David se quedó en la prueba.
pero la misma lo fortalecía en lugares fuertes. Porque día y noche habitaba en un monte, día y noche. La palabra habitar me da la idea de día y noche. Habitaba en un monte, y el monte en la palabra de Dios es presencia de Dios. El monte en la palabra de Dios prefigura la intimidad tuya con Cristo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Por qué David, en el proceso de Dios, no fue entregado en manos de sus enemigos? ¿Por qué David, en el momento de la prueba, no fue entregado a Saúl? Porque David en la prueba supo recurrir a los lugares fuertes, que es la intimidad de Dios en el tiempo difícil. La palabra de Dios dice en Proverbios: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. David fue fortalecido en el monte del desierto de Sin, la intimidad con Dios. A veces la prueba nos saca de la intimidad con Dios. A veces la prueba nos desvía del propósito de Dios para nuestras vidas y empieza a hacer cosas diferentes en nosotros. Pero David se supo quedar en su torre fuerte. Y aquí Saúl lo empezó a perseguir. Y dice el verso 16: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Qué importante es que en medio del proceso tengamos a alguien que fortalezca nuestra mano. Amén, amén, amén. Dios fortalece nuestra vida en la intimidad y es lo primordial. Pero qué importante es tener a alguien que nos dé la mano. Qué importante es tener un consejo de Dios. Qué importante es tener: voy a orar contigo. Qué importante es tener a alguien a quien compartirle nuestras necesidades. Qué importante es. Pablo necesitó a alguien que fortaleciera su mano, y ese fue Bernabé. Y Bernabé cumplió con su ministerio, hijo de consolación. Bernabé tuvo que hacer un nexo entre Pablo y los discípulos, porque los discípulos no querían juntarse con Pablo porque le tenían miedo. Y el hijo de consolación hizo un nexo para que Pablo pudiera tener acceso a los discípulos y empezar a consumarse el propósito de Dios en la vida de Pablo. Tú necesitas a un hijo de consolación que te conecte en el propósito de Dios, a través de una palabra, a través de una oración, a través de un apoyo espiritual. Tú lo necesitas, yo lo necesito, Pablo lo necesitó, Jesús lo necesitó. La palabra dice que descendieron ángeles. ¿Y qué dice la palabra cuando estaba en su prueba más fuerte Jesús? Y los ángeles le fortalecieron. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en medio del proceso, para que el proceso sea pasado con victoria. Pablo necesitó ser consolado por Timoteo muchas veces. Pablo necesitó ser consolado también por ti. Vamos a la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, versículo 1, capítulo 3. Yo voy a pedir que lo pongan también aquí en la pantalla. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, si somos pasados por el proceso, es para vuestra consolación y es para vuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y finalmente tu salvación, la cual se opera ¿en dónde? ¿En dónde? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El carácter de Cristo en tu vida
La tierra prometida que Dios tiene para tu vida se va a cumplir con los pasos que des de fe en medio del horno del proceso. Si tú quieres recibir de Dios lo que Dios ha designado para tu vida, y con esto yo no me refiero a cosas materiales, primero me refiero a las cosas espirituales, al llamado y al propósito de Dios en tu vida, debes de caminar con fe en el proceso. Debes de caminar por fe en la prueba. Debes de caminar por fe, caminando en medio del desierto, sabiendo que Dios va a proveerte el maná que desciende del cielo. Pero tú y yo a veces le pedimos a Dios codornices en medio del proceso. Señor, trae un alivio para mí ahora, ahorita. Ya he esperado mucho tiempo en el proceso. Quiero carne, quiero codornices, quiero que la carne aflore en mi vida. Porque el desespero tiene también dos propósitos. O esperas en Dios en tu desesperación, o te desesperas en medio de tu desesperación y haces las cosas como tú quieres y le empiezas a pedir codornices a Dios. ¿Y sabes? Cuidado, porque Dios te las puede dar. Ten cuidado, porque Dios te puede dar las codornices que Él no quería darte. La palabra de Dios dice que Él se enojó y la ira de Dios se encendió contra el pueblo y le dio lo que pidió. ¿Quieres carne? Desechas el maná, desechas mi provisión en medio del proceso, desechas el pan del cielo, aquel que tiene sabor dulce, aquel que es como una hojuela de miel para tu alma, y quieres carne. No sabes lo que dices, Israel. No sabes lo que estás diciendo, hijo, hija. Yo te estoy cuidando de la carne, yo te estoy cuidando del proceso, pero si tú me insistes, aquí está. Y Dios le dio al pueblo lo que pidió. Dios se enojó gravemente contra ellos. Dios quiere que en tu proceso aprendas a comer del maná del cielo. La palabra de Dios dice, y le dijeron a Jesús: Señor, ¿ya comiste? Señor, aquí tenemos pan. Señor, no tenemos pan. Jesús le respondió: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga, que cumpla la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios y que termine la obra que Él me mandó a hacer. El propósito de tu proceso es que tú termines la obra que Dios te mandó a hacer desde que tú naciste. Y no importa que tengas 40 o 50 años o 60, tú puedes venir hoy de nuevo al cumplimiento profético de Dios para tu vida. Hoy se puede cumplir. La palabra de Dios dice en Hebreos que si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, como lo endureció el pueblo de Israel allá en el desierto y perecieron por endurecer su corazón. Dios está a la puerta llamando. No solo a que conozcas a Cristo, tal vez ya lo conoces, pero sí a que vengas de nuevo a enamorarte de Jesús. Sí, amén. De que vengas a enamorarte de nuevo con todo tu ser. Y que vengas y que Jesús te atraiga del desierto, te ponga en el desierto, yo la llevaré al desierto, la enamoraré y le mostraré lo que le mostré cuando yo empecé a hablar a su vida. Eso es lo que Dios quiere en medio del proceso. Gloria a Dios por el proceso. Gloria a Dios por el proceso que nos hace vivir. Porque si no fuera por eso no lo buscaríamos. Y hay de nosotros si no buscamos a Dios en nuestro proceso. Aleluya. Satanás va a querer aprovechar ese momento tan frágil y tan fuerte a la vez, porque tú y yo en el proceso somos más fuertes. Pablo dijo: en mi debilidad soy fuerte. Amén, amén. En mi debilidad, en mi temor, Señor, yo no sé qué hacer. Y Pablo lo declara en la palabra, que él muchas veces se paraba delante de los discípulos con miedo, con temor. Porque no era Pablo, era el Espíritu del Nazareno que estaba en Pablo. No era Pedro, era el Espíritu del Nazareno que sanaba a través de la sombra de Pedro. No eres tú, no es tu experiencia, no son tus años, no es mi conocimiento. Es la sombra del Espíritu Santo que reposa sobre mi vida, la que me hace vencer en medio del proceso. El que habita al abrigo del Altísimo, solamente aquel morará bajo la sombra de ¿qué?
del Todopoderoso, del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Altísimo hace que tú conozcas al Dios Todopoderoso. Hace que tu prueba disminuya y que el Todopoderoso se exalte, se levante, se ensalce en medio de tu prueba. ¿Sabes por qué David tuvo la capacidad de vencer a Goliat? En un proceso que empezó desde muy temprano en su vida, porque él no miró lo grande de su problema. Él no vio con los ojos, él vio con los ojos de la fe. Y cuando vio a Goliat, vio al ser más pequeño, más ínfimo, más como sin nada, que Dios en un instante podía hacer caer. Y la fe de David no fue defraudada. La fe de David no fue defraudada. Él empezó y tomó la onda, tomó las piedras, las empezó a ondear con toda su fuerza, pero más que con su fuerza y habilidad, lo hizo con su fe, y él la lanzó. Y yo imagino a Dios diciéndole al ángel: cuando David suelte aquella piedra que está ondeando, tú se la vas a incrustar en medio a Goliat para que caiga. Y así fue, porque no era la habilidad de David, fue la sombra del Altísimo que cubría a David. El proceso se vive y se pasa con la sombra del Omnipotente. Pero necesitamos morar allí. El que habita, el que mora, es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Yo no puedo decir que moro o que habito si nada más voy y, como en un hotel, me asiento y me regreso. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios no es: ahorita yo me emociono y ahorita yo habito en la palabra de Dios, pero después pasa una semana y 2 semanas y me voy allá afuera y se me olvida. Eso no es habitar. Y aquel que no habita no verá al Todopoderoso obrando en su vida. Habitar es morar, morar es quedarse, morar es permanecer, habitar es estar ahí permaneciendo, aun cuando llueva, aun cuando haga viento. Tú habitas bajo la presencia de Dios, porque sabes que Dios es el que te sustenta, porque sabes que aunque se muevan las corrientes de agua, porque sabes que aunque el cielo se abra en dos y empieza a llover la tempestad, tú estarás seguro en medio de tu proceso. El proceso que vives es la barca que Dios ha usado para llevarte al otro lado de la viña del mar. El proceso que tú estás viviendo es una barca, y la barca no está en tierra firme. El proceso que tú vives no te hace estar en una tierra firme, es una tierra que se mueve, son las aguas. Y las aguas a veces se levantan porque vienen vientos tempestuosos. Jesús estaba en la barca, y todos sus discípulos con él en la barca. Y cuando Jesús estaba ahí con ellos, a él le dio sueño y se empezó a dormir y cayó dormido. La palabra de Dios dice que los discípulos empezaron a turbar porque las aguas empezaron a agitar. De tal manera que aún los experimentados marineros dijeron: Señor, sálvanos, porque vamos a morir si no despiertas, perecemos. Y Jesús dice, y se levanta: ¿por qué tienen tan poca fe? Hombres de poca fe. Y habló a los vientos y se hizo tranquilidad y bonanza. ¿Sabes cuál era la respuesta correcta? ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta de los discípulos? Aquel que conoce a Dios, aquel que sabe que Dios es el omnipotente, hubiera visto esas tormentas, hubiera visto esas aguas tempestuosas, simplemente hubiera visto a Jesús que yacía ahí dormido. Él se hubiera acostado, se hubiera recostado con Jesús, lo hubiera abrazado y hubiera dicho: aquí no me pasa nada, porque estoy abrazando a Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, el que creó las aguas, el que creó el mar, aquel que cuando dice una palabra hay quietud. No me voy a hundir. Tú tienes que abrazar a Jesús en el proceso. Tú tienes que recostarte en el pecho de Jesús en tu proceso y ver lo que Dios tiene preparado para tu vida y ver la gloria de Dios. Aquí David vio que no hay otra forma que ir al monte de Dios cuando todo va mal. ¿Qué es lo que nos está persiguiendo hoy? ¿Cuál es nuestro Saúl? Aquel que quiere ver nuestra vida acabada. Satanás quiere ver tu vida acabada. Con él no se juega. Satanás no vino a jugar.
Satanás no está jugando a la iglesia. Aquel que se aparta perece. Es necesario permanecer hasta el fin, y este será salvo, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Hermano, cuando tú y yo pasemos la prueba, vamos a ver la gloria de Dios, no solamente allá en el cielo, la vamos a ver desde aquí. Porque la gloria de Dios se ve en el proceso. No hay tierra más fértil para ver la gloria de Dios que en medio del desierto. No hay tierra más fértil. No hay alabanza más grande que va a levantarse en tu vida que aquella que levantes en medio de tu prueba. No cuando todo va bien, ni siquiera esa alabanza va a ser la más grande. Va a ser la que tú pases cuando tú estás dispuesto a pasar por las aguas. Es necesario. Y ya estamos terminando. Quiero decirte que a pesar de las cosas que han venido a nuestra vida, tú sabes lo que Dios tiene para contigo. Dios te ha dado palabra. La palabra de Dios dice que primeramente su palabra profética es la palabra más segura. Esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. En ella debemos de morar. En ella debemos de habitar. Que Dios nos dé la fuerza y Dios nos va a dar la fuerza para que tú y yo podamos pasar y seguir adelante. Tú tienes mucho más que hacer para Dios. Y yo sé que lo saben, yo sé que el pastor se nos ha dicho que esta iglesia Dios la ha bendecido grandemente y la seguirá bendiciendo. Porque Dios aviva cuando hay necesidad. Si tú crees que tienes necesidad de Dios, prepárate para que Dios te avive en medio del proceso. Pero solo los avivados son los que están sedientos. Los avivados son los que vienen y pagan el precio. Los avivados son los que vienen y están dispuestos a darlo todo por Jesús. Quiero que nos pongamos en pie. Y quiero hacer una oración especial. Gracias. Si tú has sentido que tú estás pasando por un proceso difícil, ahí donde estás, levanta tus manos. Y también puedes venir acá al frente para que podamos hacer una oración. Para que podamos orar. Y podamos decirle a Dios, Señor, en medio del proceso yo tengo necesidad de ti. Tengo una enfermedad, tengo algo. Ahí Dios nos va a sacar adelante. Ahí Dios nos va a impulsar y nos va a dar la fuerza que tú y yo necesitamos. Así que levanta tu mano y vamos a orar. Aquel que quiera venir acá, yo puedo orar por él y decirle, Señor, en tus manos queremos depositar nuestra vida en esta hora. Gracias porque tú, Señor, eres la respuesta en medio de nuestro proceso. Señor, gracias porque tú eres lo que más necesitamos cuando estamos atribulados, abatidos y acongojados. Hoy, Señor, yo oro por todos aquellos que saben que están pasando por una situación difícil. Hoy, Señor, yo oro por aquellos que saben que sin ti no pueden hacer nada. Hemos a veces batallado con nuestras propias fuerzas. Nos hemos cansado. A veces decimos, Señor, ya no puedo más. Hemos querido obtener lo que deseamos a nuestro ver, a nuestro parecer. Dice la palabra, cada quien hacía lo que según le parecía. Y ahí no había victoria. Ahí no había cosecha de Dios. Pero, Señor, hoy las almas que estamos aquí, hoy, Señor, tú conoces a los corazones que están acá. Tú conoces a los corazones que han pasado al altar. Solamente tú sabes, Señor, lo que cada uno de ellos está pasando. El proceso de Dios, tú lo sabes porque es tuyo. El corazón del hombre solo tú lo conoces. El corazón de la mujer, aquella que derrama sus lágrimas cuando no hay nadie de su familia. Aquella que a veces se encierra muy aparte para que no le vean llorar. Tú lo conoces. Pero Espíritu Santo, tú eres el que da la victoria a través de la palabra. Tú eres el que da la victoria a través de la palabra. He aquí, dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas y todas son todas. No solamente cuando tú naciste de nuevo. Si te has desviado,
ven en arrepentimiento a Dios. Si te has desviado del camino correcto, del camino de la verdad, del camino de la justicia, de ahí donde Dios te ha apapachado con su presencia, de ahí donde Dios te ha dado del alimento espiritual y has comido de la mesa del Padre, ¿qué haces allá afuera? Comiendo de las algarrobas de aquellos cerdos. ¿Qué haces allá afuera tratando de saciar el hambre y la sed que solo Dios puede saciar? Isaías 55 nos habla de esto, Señor. Y el profeta decía que ¿por qué trabajamos por cosas que no sacian? Cuando tú tienes la respuesta, cuando tú tienes la paz que el mundo no sabe dar. Y es así, Señor, que yo oro para que cada uno de nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu amor nos apapacha, nos cuida, nos exhorta, pero también, Señor, nos habla: con amor eterno te he amado, te dice el Señor, y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Hay que hacer y hay que buscar a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú das palabras, Señor, aún en medio de la necesidad. Señor, sana el corazón abatido, sana, Señor, el corazón acongojado y fortalece. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Para siempre es tu misericordia, Señor, y tú no te dejas sin testimonio. Gracias, Señor, porque hay bocas que te alaban, hay palabras que se levantan a favor, Señor, del testimonio de Dios. Y yo te doy gracias por ello. Gracias, Padre. Señor, hay una etapa nueva que Dios va a traer en cada una de nuestras vidas. Y esa etapa será grande. Esa etapa será gloriosa en las manos de Dios. Solamente tenemos que habitar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hay tribulación grande. Lo que hay es un Dios grande. No hay una tribulación majestuosa. Lo que hay es un Dios majestuoso. No hay nada que pueda interponerse entre Dios y nosotros. Ni muerte, ni hambre, ni espada, ni lo alto ni lo profundo, nada podrá separarme del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por la obra, Señor, que tú has empezado, tú la consumarás. La obra que tú has empezado en el corazón del hombre, tú la acabarás. Porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y la obra la consuma Él. Yo te he atraído en medio del desierto. Yo te he llevado para que me conozcas y te vuelvas a enamorar cada vez más de mí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y tú nos llamas a despojarnos de aquellos, Señor, que no nos sirven. Tú nos llamas a despojarnos de aquellos, Señor, para que podamos conocer a plenitud tu palabra, tu verdad y tu bondad, como ya lo has empezado a hacer. Bendice, prospera y multiplica, Señor, porque tú no te dejas sin testimonio. Gracias, Padre, por el corazón que tú das. Porque hay solo una manera de pasar en la prueba y el desierto, y esa es la humildad. Si no hay humildad, no hay victoria en el proceso. Si no hay honra a Dios y honra a quien merece honra, no hay victoria en el proceso. Hoy, Señor, yo bendigo también a los jóvenes que están aquí, Señor. Señor, manifiesta tu vida, su corazón. Manifiesta tu alma, Señor, a cada uno de ellos en la intimidad de sus vidas. Sé con ellos, Señor, tócalos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios poderoso y tú eres majestuoso. Así que ahí donde está, vamos a alabar a Dios. Y vamos a... sigue orando al Señor. Sigue orando, porque vamos a adorar y vamos a alabarle. Ahí quédate en oración. Quédate en oración a Dios. Vamos
Vamos a cantarle a Dios, porque no hay mayor forma de que tú y yo podamos ser alcanzados por la gracia de Dios si no es a través de la alabanza, si no es a través de la adoración. Señor te ama, dile una vez más. En mi corazón
Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué hermoso es adorar a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es venir ante su presencia, porque la adoración es el arma de guerra más grande que tenemos, iglesia, para pasar la prueba en medio de nuestro proceso. Así que yo te bendigo, los bendigo a cada uno de ustedes. Para mí es un gozo verles, como siempre, estar aquí con ustedes, saludarles. Dios tiene pueblo en todas partes y yo me gozo con eso. Que Dios les bendiga, pastor, que Dios siga bendiciendo a la iglesia de Benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí nos ha ayudado, dijo el apóstol Pablo, el Dios que me libró es el Dios que me libra, es el Dios que nos librará. Amén. Pastor. ¿Qué le decimos al Maestro, hermanos? Que Dios le bendiga y le guarde hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios siga llenándonos de su gracia y de su sabiduría para cuando este pan sea la palabra viva y eficaz como el día de hoy. Gracias a Dios porque hemos adorado y bendecido a nuestro Dios. Ahora vamos a hacerlo por medio de las ofrendas en esta hora, pero antes de pasar quiero que cierres ojos para orar por las ofrendas que vamos a depositar. Amado Dios y buen Padre, te agradecemos, Señor, en estos momentos esta hermosa oportunidad, Señor, que hemos tenido en esta hora de venir a adorarte, a bendecirte, Padre. Gracias por este alimento en nuestra vida, en nuestra alma, Padre. Ahora, bendito Dios, te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que van a ser depositadas, Señor, aquí en el altar, y que tú las bendigas, Señor,